Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. Acompáñanos al emocionante mundo del estudio bíblico. En este viaje, seguimos explorando las páginas del libro del Génesis. Una de las obras más fundamentales de la Biblia que nos sumerge en los orígenes del mundo y la historia de la humanidad. Seremos testigos de un misterioso encuentro en el desierto entre el patriarca Abraham y tres visitantes que resultan ser enviados directamente por el Señor. ¿Qué secretos divinos se revelarán en este inesperado encuentro? ¿Cómo influirá en la vida de Abraham y en el destino de su familia? Pero eso no es todo, descubriremos lecciones profundas sobre la hospitalidad, la fe inquebrantable, la importancia de la oración y la fidelidad de Dios a sus promesas. La generosidad también es una de las enseñanzas clave que encontrarán en este capítulo. Aprenderemos sobre la importancia de ser generosos y acogedores con los demás, sin importar quiénes sean. Esta virtud nos recordará que la generosidad es un acto de amor y un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Antes de comenzar, te animo a que interactúes con nosotros en la sección de comentarios. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. ¿Listos para sumergirse en esta aventura espiritual? Entonces, iniciemos. Génesis capítulo 18. Versículos del 1 al 2. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra. Este pasaje del Génesis nos presenta un hermoso encuentro entre Abraham y Dios, que se manifiesta en forma de tres hombres. Aquí, podemos extraer algunas enseñanzas significativas. La hospitalidad. Abraham muestra un gran acto de hospitalidad al correr hacia los tres hombres y ofrecerles refugio y comida. Esto resalta la importancia de la hospitalidad en la cultura y la fe de Abraham. En la actualidad, podemos aprender a ser hospitalarios y acogedores hacia los demás como una expresión de amor y bondad. La manifestación de Dios. Aunque inicialmente se describen como tres hombres, pronto queda claro que uno de ellos representa a Dios, ya que revela que Sara tendrá un hijo en el próximo año. Este encuentro nos recuerda que Dios puede manifestarse en formas sorprendentes y a través de las personas que encontramos en nuestra vida diaria. Debemos estar abiertos a reconocer la presencia divina en los momentos cotidianos. La promesa cumplida. La promesa de un hijo para Sara se repite en este pasaje y se destaca la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso cuando parecen improbables o imposibles desde una perspectiva humana. Esto nos enseña a confiar en las promesas de Dios y a esperar en su tiempo perfecto. La oración intercesora de Abraham. Más adelante en el capítulo, Abraham intercede ante Dios en nombre de Sodoma y Gomorra, buscando la misericordia divina para esas ciudades pecadoras. Este acto de intercesión nos muestra la importancia de orar por los demás y buscar la misericordia de Dios en favor de quienes lo necesitan. En resumen, el encuentro de Abraham con los tres hombres en Mambré es un pasaje lleno de lecciones sobre la hospitalidad, la manifestación de Dios en la vida cotidiana, la fidelidad divina y la importancia de la oración intercesora. Estas enseñanzas pueden inspirarnos a vivir de manera más amorosa, confiada y comprometida con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Versículos del 3 al 5. Diciendo:
Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron, haz como has dicho. En este fragmento, presenciamos la actitud de hospitalidad y servicio de Abraham hacia los tres hombres que, como se revelará más adelante, incluyen a Dios en forma humana. Aquí hay algunas enseñanzas importantes. Hospitalidad y servicio. Abraham muestra una profunda hospitalidad al invitar a los viajeros a detenerse y descansar bajo los árboles. Ofrece agua para lavar sus pies y pan para alimentarlos. Este acto de servicio desinteresado es un ejemplo de cómo debemos tratar a los demás, especialmente a los visitantes y los necesitados. La hospitalidad es una virtud fundamental en muchas tradiciones religiosas y culturas. Reconocimiento de la presencia divina. Aunque Abraham inicialmente los llama señores en un gesto de respeto, su intuición y discernimiento lo llevan a comprender que uno de los tres es más que un simple viajero. Esta situación nos recuerda que a veces podemos encontrar la presencia divina en las personas que interactúan con nosotros y debemos estar atentos y receptivos a las señales divinas. La importancia de cuidar a los demás. Abraham asume la responsabilidad de cuidar a los viajeros, incluso antes de saber que uno de ellos es Dios. Esto destaca la importancia de cuidar a los demás y de estar dispuestos a servir, ya que nunca sabemos quién puede necesitar nuestra ayuda o cuál podría ser la recompensa divina de nuestro servicio. La generosidad y la compartición. Abraham no solo ofrece agua y pan, sino que se compromete a proporcionar un banquete completo. Su generosidad es un recordatorio de la importancia de compartir lo que tenemos con los demás y de ser generosos en nuestros actos de bondad. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la hospitalidad, el reconocimiento de la presencia divina en los demás, el servicio desinteresado y la generosidad. Estas lecciones nos animan a vivir vidas marcadas por el amor, el cuidado y el servicio hacia los demás, reconociendo que a menudo encontramos a Dios en las personas que cruzan nuestro camino. Versículo 6. Abraham fue rápidamente a la tienda, donde estaba Sara, y le dijo: «Deprisa, 3 medidas de harina, amásala y haz unas tortas». Este pasaje continúa destacando la actitud de servicio y hospitalidad de Abraham hacia los tres visitantes, uno de los cuales representa a Dios. Aquí hay algunas enseñanzas adicionales que podemos extraer. Cooperación en el servicio. Abraham no asume toda la carga del servicio él mismo, sino que involucra a su esposa Sara en la preparación de las tortas. Esto nos muestra la importancia de trabajar juntos en actos de servicio y hospitalidad. La colaboración en el servicio puede fortalecer las relaciones y hacer que las tareas sean más llevaderas. Respuesta rápida y generosa. Abraham responde rápidamente a la solicitud de servicio. No duda ni vacila en ofrecer alimentos y comodidades a los visitantes. Su generosidad y prontitud en el servicio son ejemplos de cómo debemos estar dispuestos a ayudar a los demás sin demora cuando se presenta la oportunidad. La importancia de alimentar a los hambrientos. Ofrecer pan y comida a los visitantes es un acto fundamental de hospitalidad en muchas culturas y tradiciones religiosas. Este acto de dar de comer a los hambrientos es una enseñanza importante de compasión y cuidado hacia los necesitados.
Preparación para la presencia de Dios. Aunque Abraham no sabe en ese momento que uno de los visitantes es Dios, su actitud de servicio y preparación demuestra su disposición a recibir a Dios en su vida. Esto nos recuerda la importancia de estar siempre listos para la presencia divina y para servir a Dios en los demás. En conjunto, este pasaje enfatiza la prontitud, la generosidad y la colaboración en el servicio, así como la disposición para recibir a Dios en nuestras vidas. Estas lecciones nos animan a estar alerta a las oportunidades de servir y a estar preparados para encontrar la presencia divina en aquellos que cruzan nuestro camino. Versículos del 7 al 8. Luego él mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya cocinado y se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado, bajo el árbol, mientras comían. Este pasaje continúa resaltando la actitud de hospitalidad y servicio de Abraham hacia los tres visitantes, uno de los cuales representa a Dios. Aquí hay algunas enseñanzas adicionales que podemos extraer. Generosidad en la preparación de la comida. Abraham muestra una generosidad excepcional al elegir un ternero tierno y bueno para preparar una comida de calidad para sus visitantes. Este acto de ofrecer lo mejor que tenía disponible es un ejemplo de cómo debemos esforzarnos por dar lo mejor de nosotros cuando servimos a los demás. Participación activa en el servicio. Abraham no solo ordena que se prepare la comida, sino que él mismo participa activamente en la preparación y presentación de la comida a los visitantes. Su presencia y su interacción cercana con ellos reflejan su compromiso personal con el acto de servicio. Atender las necesidades de los demás. Abraham no solo proporciona comida, sino que también se asegura de que sus visitantes tengan todo lo que necesitan, incluyendo mantequilla y leche. Esto muestra su preocupación por satisfacer completamente las necesidades de aquellos a quienes está sirviendo. Comunión y compartir comida. El acto de compartir una comida es un símbolo de comunión y unidad. Al comer juntos, Abraham y los visitantes establecen una conexión más profunda. Esta práctica de compartir comida también se encuentra en muchas tradiciones religiosas y culturas como un medio de construir relaciones y comunidad. En conjunto, este pasaje nos enseña sobre la generosidad, la participación activa en el servicio, la atención a las necesidades de los demás y la importancia de la comunión a través de compartir comida. Nos recuerda la importancia de dar lo mejor de nosotros en el servicio y de establecer conexiones significativas con aquellos a quienes servimos. Versículos del 9 al 10. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Él les respondió: Está dentro, en la tienda. El otro le dijo: Dentro de 1 año volveré por aquí, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a la espalda del que hablaba. Este pasaje revela un momento importante en la historia de Abraham y Sara, donde reciben una promesa divina sobre el nacimiento de un hijo. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer. La promesa cumplida por Dios. A pesar de la avanzada edad de Abraham y Sara, Dios les promete que tendrán un hijo dentro de 1 año. Esta promesa es un recordatorio de la fidelidad de Dios para cumplir lo que promete, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles.
Nos enseña a confiar en Dios y a creer en sus promesas, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. La importancia de la escucha. Sara estaba escuchando a escondidas a la entrada de la tienda. Este detalle resalta la importancia de estar atentos a las palabras de Dios y a las oportunidades que Él nos presenta. A veces, las bendiciones y las promesas de Dios pueden llegar de maneras inesperadas y debemos estar dispuestos a escuchar y recibir lo que Él tiene para nosotros. La revelación gradual de Dios. Dios revela su plan gradualmente. En este caso, Él no revela de inmediato que uno de los visitantes es el mismo, ni menciona directamente el nombre del hijo, Isaac. Esto ilustra cómo Dios puede revelar su voluntad de manera gradual en nuestras vidas, y debemos estar atentos y dispuestos a seguir sus instrucciones paso a paso. El cumplimiento de las promesas de Dios. Esta promesa del nacimiento de Isaac es una parte crucial de la historia de la descendencia de Abraham, que es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas y que Isaac se convertiría en un eslabón importante en la historia de la fe y la descendencia de Israel. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la fidelidad de Dios, la importancia de la escucha y la revelación gradual de su plan. También nos recuerda que Dios puede cumplir sus promesas incluso en situaciones aparentemente imposibles. Versículos del 11 al 12. Abraham y Sara eran ancianos, bien entrados en años, y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió, mientras pensaba: ahora que soy anciana, ¿haré el amor con mi marido que es tan viejo? Este pasaje destaca la reacción de Sara ante la promesa divina de tener un hijo a pesar de su avanzada edad. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer. Dudas y fe. Sara, debido a su vejez, inicialmente duda de la posibilidad de tener un hijo. Su risa refleja sus dudas y sorpresa ante lo que parece imposible desde una perspectiva humana. Sin embargo, esta historia también muestra cómo Dios puede superar las limitaciones humanas y cumplir sus promesas. La importancia de la fe en Dios. A pesar de su duda inicial, la historia de Sara demuestra la importancia de la fe en Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que la fe es fundamental para recibir las bendiciones y promesas de Dios. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, Sara llega a creer en la promesa de Dios. La soberanía de Dios. Esta historia subraya la soberanía de Dios sobre la vida y la capacidad de hacer lo que parece imposible para los seres humanos. Dios no está limitado por las leyes naturales ni por las circunstancias humanas. Su voluntad y su poder pueden prevalecer en cualquier situación. El cumplimiento de las promesas de Dios. A pesar de las dudas iniciales, Dios cumple su promesa y Sara finalmente da a luz a Isaac, como se registra más adelante en el relato bíblico. Esto nos enseña que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando enfrentamos desafíos y dudas en el camino. En resumen, la historia de Sara y su risa inicial nos recuerda la importancia de la fe en Dios. Su soberanía sobre todas las cosas y su capacidad para cumplir sus promesas. Incluso en situaciones en las que parece imposible desde una perspectiva humana. Versículos del 13 al 14. Pero Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho: ¿cómo voy a tener un hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien,
volveré a visitarte dentro de un año, y para entonces Sara tendrá un hijo. En este pasaje, Dios responde a la risa de Sara y a su incredulidad. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer. La omnipotencia de Dios. Dios pregunta retóricamente si hay algo imposible para Él. Esto nos recuerda que Dios es omnipotente y que no hay nada fuera de su control o capacidad. A menudo, en nuestras vidas, podemos enfrentar situaciones que parecen imposibles desde una perspectiva humana, pero este pasaje nos recuerda que con Dios, todas las cosas son posibles. La importancia de la fe y la confianza. A pesar de la risa inicial de Sara, Dios reafirma su promesa de que ella tendrá un hijo. Esto destaca la importancia de la fe y la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias o nuestra lógica humana nos hagan dudar. Dios es digno de confianza, y debemos creer en su palabra. El cumplimiento en el tiempo de Dios. Dios establece un plazo específico para el cumplimiento de su promesa, dentro de un año. Esto nos enseña que Dios tiene su propio cronograma y que sus promesas se cumplirán en el momento que Él ha determinado. A menudo, nuestras expectativas de tiempo pueden diferir de las de Dios, pero debemos confiar en su sabiduría y paciencia. La importancia de la honestidad. Dios confronta a Sara con su risa y sus dudas. Aunque Sara se rió a escondidas, Dios lo sabe todo. Esto resalta la importancia de ser honestos con Dios en nuestras dudas y preocupaciones. Él está dispuesto a escucharnos y a reafirmar su palabra, incluso cuando expresamos nuestras incertidumbres. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la omnipotencia de Dios, la importancia de la fe y la confianza en sus promesas, el cumplimiento en el tiempo de Dios y la necesidad de ser honestos en nuestra relación con Él. Nos recuerda que no hay nada imposible para Dios y que debemos confiar en su fidelidad. Versículo 15. Sara trató de defenderse, pues tuvo miedo, y dijo: «Yo no me he reído». Pero él contestó: «Cierto que te has reído». En este momento del relato, Sara intenta negar que se rió, posiblemente debido a que sintió miedo o vergüenza al ser confrontada por Dios. Sin embargo, Dios le responde afirmando que, de hecho, se rió. Esto nos ofrece algunas enseñanzas adicionales. La omnisciencia de Dios. Dios conoce todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. No podemos ocultar nada de Él. Esto nos recuerda que debemos ser honestos y transparentes en nuestra relación con Dios, ya que Él conoce nuestros corazones y motivos. La importancia de la humildad. A veces, como seres humanos, podemos cometer errores o dudar de la palabra de Dios. En lugar de tratar de negar nuestras acciones o pensamientos, es importante humillarnos ante Dios y admitir nuestras debilidades. La humildad nos permite reconocer que dependemos de Dios y que necesitamos su gracia y misericordia. La gracia de Dios. A pesar de la risa inicial de Sara y su intento de negarla, Dios no la castiga ni la reprende duramente. En cambio, Él simplemente afirma la verdad. Esto muestra la gracia y la paciencia de Dios hacia nosotros, incluso cuando dudamos o cometemos errores. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la omnisciencia de Dios, la importancia de la humildad y la gracia de Dios en nuestra relación con Él. Nos recuerda que Dios conoce nuestros corazones y que debemos ser sinceros y humildes en su presencia. Versículo 16.
Los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. En este pasaje, vemos a Abraham mostrando hospitalidad a los tres hombres que resultaron ser mensajeros de Dios. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer. Hospitalidad. Abraham es conocido por su acto de hospitalidad al ofrecer agua para lavar los pies de los visitantes y proporcionarles alimento. Este acto de hospitalidad es una virtud importante en muchas tradiciones religiosas y culturas. Nos enseña la importancia de recibir a los visitantes con generosidad y cuidado. Servicio desinteresado. Abraham no solo ofrece hospitalidad, sino que también sirve personalmente a sus invitados. Él mismo corre para preparar el alimento y se queda junto a ellos mientras comen. Esto refleja la disposición de servir desinteresadamente a los demás, una cualidad valiosa en la vida espiritual y en la vida cotidiana. La importancia de guía y dirección. Abraham no solo ofrece comida y refugio, sino que también se ofrece como guía para llevar a los visitantes en la dirección correcta. Esto muestra la disposición de ayudar a otros en su camino y ofrecer orientación cuando es necesario. La posible presencia de lo divino en los extraños. En este pasaje, los visitantes resultan ser mensajeros de Dios. Esto nos recuerda que a veces la presencia divina puede manifestarse en personas que parecen extrañas o desconocidas. Nos anima a tratar a todos con amabilidad y respeto, ya que nunca sabemos quién podría llevar un mensaje importante. En resumen, este pasaje destaca la importancia de la hospitalidad, el servicio desinteresado, la guía y la posibilidad de encontrar lo divino en los demás. Nos inspira a practicar la generosidad y el cuidado hacia los demás en nuestras vidas. Versículos del 17 al 19. Y Yahvé se preguntó: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa, y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. En este pasaje, vemos cómo Dios considera revelar sus planes a Abraham y cómo lo elige como un instrumento para llevar a cabo sus propósitos. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer. La relación especial con Dios. Abraham es elegido por Dios de manera especial. Esto nos recuerda que la relación con lo divino es una experiencia única y personal para cada individuo. Dios tiene un plan específico para Abraham, y cada uno de nosotros también puede tener un papel único en el plan divino. La responsabilidad de la justicia y el bien. Dios elige a Abraham con la expectativa de que él y su descendencia vivan según la justicia y hagan el bien. Esto resalta la importancia de vivir una vida justa y ética como parte de nuestra relación con lo divino. Se espera que aquellos a quienes se les confía una relación especial con Dios actúen de manera honorable y justa. El propósito de bendecir a todas las naciones. Dios revela que a través de Abraham y su descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esto sugiere un propósito más amplio y universal en la relación con Dios. Nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en el mundo y en las vidas de los demás. El secreto de la comunicación divina. A veces, Dios elige revelar sus planes a ciertas personas de manera específica.
Esta comunicación divina puede ser un privilegio y una responsabilidad. Nos insta a estar abiertos a la posibilidad de que Dios nos revele su voluntad de maneras inesperadas. En resumen, este pasaje enfatiza la relación especial de Abraham con Dios, la importancia de vivir de manera justa y ética, el propósito de ser una bendición para otros y la posibilidad de la comunicación divina. Nos motiva a considerar nuestra propia relación con lo divino y cómo podemos cumplir un propósito significativo en nuestras vidas. Versículos del 20 al 21. Dijo entonces Yahvé: las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes, y su pecado es en verdad muy grande. Voy a visitarlos, y comprobaré si han actuado según esas quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. En este pasaje, Dios está tomando conocimiento de las quejas y pecados graves que se han cometido en Sodoma y Gomorra. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer. La importancia de la justicia. Dios está preocupado por las quejas y los pecados en Sodoma y Gomorra. Esto subraya la importancia de la justicia en la moralidad. Dios no tolera la injusticia y el pecado, y está dispuesto a tomar medidas para corregirlo. La responsabilidad de la evaluación. Dios declara que visitará Sodoma y Gomorra para comprobar si las quejas son verdaderas. Esto sugiere que Dios se toma en serio la evaluación justa antes de tomar medidas. Nos recuerda que la justicia divina se basa en la verdad y la imparcialidad. El poder de la intervención divina. Dios tiene el poder de intervenir en asuntos humanos cuando es necesario. En este caso, está dispuesto a tomar medidas para abordar la injusticia y el pecado en estas ciudades. Esto nos muestra que Dios no es indiferente a lo que sucede en el mundo y puede intervenir cuando lo considera necesario. La importancia de vivir en rectitud. La existencia de quejas graves y pecados en Sodoma y Gomorra nos recuerda la importancia de vivir de manera justa y ética. La falta de justicia y moralidad puede llevar a consecuencias negativas. En resumen, este pasaje resalta la importancia de la justicia, la necesidad de una evaluación justa antes de tomar medidas divinas, el poder de la intervención divina y la responsabilidad de vivir de manera recta y ética. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias acciones y comportamientos en busca de justicia y moralidad. Versículo 22. Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. En este pasaje, vemos a los tres hombres, que son mensajeros divinos, partiendo hacia Sodoma, mientras que Dios mismo se queda de pie delante de Abraham. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer. La presencia de Dios. Este pasaje resalta la cercanía de Dios a Abraham. Dios se queda de pie delante de Abraham, lo que indica una relación especial entre ellos. Esto nos enseña que Dios está dispuesto a tener una relación cercana con sus siervos fieles. La comunicación divina. Abraham ha estado en diálogo con Dios a lo largo de este capítulo, y Dios ha revelado sus planes y promesas a Abraham. Esto subraya la importancia de la comunicación con Dios en la vida espiritual. Dios escucha y responde a las preocupaciones y preguntas de sus siervos. La misión de los mensajeros divinos. Los tres hombres que se dirigen a Sodoma son mensajeros divinos enviados por Dios para llevar a cabo una misión específica. Esto nos muestra que Dios utiliza agentes o intermediarios para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. A menudo,
Estos mensajeros divinos son enviados para comunicar su voluntad o tomar medidas en situaciones particulares. La justicia divina. Sabemos que los hombres se dirigen a Sodoma, donde se han cometido graves pecados. Esto anticipa la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra debido a su pecado. La presencia de Dios y sus mensajeros en esta situación enfatiza la importancia de la justicia divina y la responsabilidad de Dios de actuar en contra del pecado cuando es necesario. En resumen, este pasaje nos muestra la cercanía de Dios a Abraham, la comunicación divina, la misión de los mensajeros divinos y la importancia de la justicia divina en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de mantener una relación cercana con Dios y de estar atentos a su guía en nuestras vidas. Versículos del 23 al 24. Se acercó entonces Abraham y le dijo: ¿Es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? En este pasaje, vemos a Abraham intercediendo ante Dios en nombre de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Aquí hay algunas enseñanzas importantes que podemos extraer. La intercesión. Abraham actúa como un intercesor, alguien que aboga ante Dios en favor de otros. Este acto nos muestra la importancia de la intercesión en la oración. Abraham se preocupa por la justicia y la misericordia, y está dispuesto a interceder en nombre de las personas en esas ciudades. La justicia de Dios. Abraham reconoce la justicia de Dios al no permitir que los justos sean destruidos junto con los malvados. Esta enseñanza nos recuerda que Dios es un Dios justo y que no condena a los inocentes. Reconoce la importancia de la justicia divina en el juicio. La misericordia de Dios. A medida que la conversación entre Abraham y Dios continúa, vemos que Dios está dispuesto a perdonar a las ciudades si se encuentran incluso un pequeño número de justos. Esto subraya la misericordia de Dios y su deseo de dar oportunidades para el arrepentimiento y la redención. La importancia de la súplica. La oración y la súplica de Abraham tienen un impacto en la respuesta de Dios. Este pasaje nos muestra que la oración ferviente y la intercesión pueden influir en la voluntad de Dios. En resumen, este pasaje destaca la importancia de la intercesión, la justicia y la misericordia de Dios, y la eficacia de la oración. Nos enseña que podemos acercarnos a Dios con nuestras preocupaciones y peticiones, confiando en su justicia y misericordia. También nos recuerda que Dios valora la búsqueda de la justicia y la redención incluso en situaciones difíciles. Versículo 25. Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? En este verso, Abraham está expresando su profunda preocupación por la justicia de Dios en relación con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí hay algunas enseñanzas adicionales que podemos extraer de esta declaración de Abraham. La importancia de la justicia. Abraham reconoce la importancia fundamental de la justicia divina. Él argumenta que no sería justo que los justos sean tratados de la misma manera que los malvados. Esta enseñanza subraya la importancia de la justicia en la mente de Abraham y, por extensión, en la comprensión de la justicia divina. La confianza en la justicia de Dios. Aunque Abraham está haciendo una súplica apasionada, también demuestra su confianza en la justicia de Dios como el juez de toda la tierra.
Él cree que Dios actuará de manera justa y que no permitirá que los justos sean destruidos. La responsabilidad moral de Dios. Abraham plantea la pregunta de si el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo. Esto nos recuerda que Dios, como juez supremo, tiene la responsabilidad moral de actuar con justicia y equidad en todas las situaciones. La comunicación abierta con Dios. Este pasaje también destaca la relación cercana que Abraham tiene con Dios. Él se atreve a cuestionar la voluntad de Dios de manera respetuosa, lo que demuestra una comunicación abierta y honesta en su relación con Dios. En conjunto, esta declaración de Abraham nos enseña sobre la importancia de la justicia divina, la confianza en la moralidad de Dios y la posibilidad de mantener una comunicación sincera con Dios en nuestras conversaciones y súplicas. Versículo 26. Yahvé le dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. En este versículo, Yahvé responde a la súplica de Abraham y muestra su disposición a perdonar a toda la ciudad de Sodoma si se encuentran 50 justos en ella. Aquí hay algunas enseñanzas que podemos extraer de esta respuesta de Dios. La misericordia de Dios. Esta respuesta destaca la misericordia de Dios. A pesar de la maldad que prevalece en Sodoma, Dios está dispuesto a perdonar a la ciudad entera si encuentra un número relativamente pequeño de justos. Esto subraya la disposición de Dios para mostrar compasión y dar oportunidades de arrepentimiento. El impacto de los justos. La presencia de justos en una comunidad puede tener un impacto significativo. La intercesión de Abraham muestra que incluso un pequeño grupo de personas justas puede influir en la decisión divina y llevar a la misericordia. La importancia de la oración y la intercesión. Este pasaje resalta la importancia de la oración y la intercesión. Abraham, como intercesor, está abogando en nombre de la ciudad y buscando la misericordia de Dios. Esto nos enseña que nuestras oraciones pueden tener un impacto en las decisiones divinas. La justicia divina y la gracia. La respuesta de Dios equilibra la justicia divina con la gracia y la misericordia. Aunque Dios es un juez justo, también está dispuesto a mostrar compasión y dar oportunidades para el arrepentimiento. En resumen, este versículo nos ofrece lecciones importantes sobre la naturaleza de Dios, su disposición a perdonar y la influencia de los justos en una comunidad. También destaca la importancia de la oración y la intercesión en la relación con Dios. Versículos del 27 al 29. Abraham volvió a hablar. Sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan 5 justos para llegar a los 50. ¿Destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió: no habrá destrucción si encuentro allí 45 hombres justos. Abraham insistió: pero a lo mejor se encuentran allí solo 40 justos. Yahvé contestó: en atención a esos 40, no lo haré. En esta continuación del diálogo entre Abraham y Yahvé, Abraham continúa intercediendo por la ciudad de Sodoma. Aquí hay algunas enseñanzas adicionales que podemos extraer. La humildad de Abraham. Abraham muestra humildad al reconocer su propia naturaleza frágil y limitada como polvo y ceniza. A pesar de esto, se atreve a hablar con Dios y a interceder en favor de los habitantes de Sodoma. Esto nos enseña la importancia de la humildad en nuestra relación con Dios. La importancia de la persistencia en la oración.
Abraham persiste en su intercesión, disminuyendo el número de justos necesarios de 50 a 45 y luego a 40. Esto destaca la importancia de la persistencia en la oración y la disposición de Dios a escuchar nuestras súplicas. La gracia de Dios. A pesar de la maldad presente en Sodoma, Dios está dispuesto a mostrar gracia y misericordia si se encuentran incluso unos pocos justos. Esto resalta la disposición de Dios a perdonar y dar oportunidades para el arrepentimiento. La justicia y la misericordia de Dios. El diálogo refleja el equilibrio entre la justicia y la misericordia divina. Dios está dispuesto a perdonar en atención a los justos, pero también está preparado para juzgar si no se encuentran suficientes personas justas. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la humildad en la oración, la importancia de persistir en nuestras súplicas y la naturaleza equilibrada de la justicia y la misericordia divina. Abraham actúa como un modelo de intercesión y nos muestra cómo podemos acercarnos a Dios en nuestras oraciones. Versículos del 30 al 31. Abraham continuó todavía. No se enoje mi Señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó. No lo haré si encuentro allí 30 justos. Abraham insistió. Sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi Señor. Pero, ¿y si se encuentran allí solamente 20 justos? Yahvé contestó. No destruiré el lugar, en atención a esos 20. En este pasaje, vemos cómo Abraham continúa intercediendo en favor de la ciudad de Sodoma. Aquí se destacan algunas enseñanzas adicionales. La importancia de la intercesión persistente. Abraham muestra una intercesión persistente y valiente en su conversación con Dios. A pesar de su reconocimiento de su propia insignificancia, no teme hablar directamente con Dios en favor de los justos que puedan estar en Sodoma. Esto nos enseña que la intercesión constante y valiente puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en la de los demás. La paciencia de Dios. Dios demuestra paciencia al escuchar y responder a las peticiones de Abraham. A pesar de las repetidas preguntas y reducciones en el número de justos necesarios, Dios está dispuesto a perdonar y mostrar misericordia. La gracia de Dios en la intercesión. A medida que Abraham reduce el número de justos requeridos, Dios sigue dispuesto a perdonar y salvar la ciudad en atención a un número menor de personas justas. Esto resalta la gracia de Dios y su disposición a ser misericordioso incluso en medio de la maldad. La responsabilidad de la oración. La intercesión de Abraham destaca la responsabilidad que tenemos de orar por los demás y por situaciones difíciles. Nuestras oraciones pueden influir en la forma en que Dios obra en el mundo. En resumen, este pasaje nos enseña sobre la importancia de la intercesión persistente, la paciencia y la gracia de Dios, y nuestra responsabilidad en la oración. Abraham nos muestra cómo podemos acercarnos a Dios con valentía y perseverancia en nuestras súplicas. Versículo 32. Abraham dijo: Vaya, no se enoje mi Señor, y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren allí solo 10. Yahvé dijo: En atención a esos 10, no destruiré la ciudad. En este último intercambio entre Abraham y Yahvé, vemos que Abraham llega a la cifra de 10 justos como el número mínimo necesario para que Dios no destruya la ciudad de Sodoma. Esto nos lleva a algunas enseñanzas adicionales. La importancia de la compasión.
Abraham muestra una profunda compasión y preocupación por la ciudad de Sodoma, incluso a pesar de su pecado. Su disposición a interceder en favor de la ciudad refleja la compasión que debemos tener por los demás y nuestra disposición a interceder en sus vidas. La misericordia de Dios. A través de esta conversación, vemos la misericordia de Dios. A pesar de la maldad de la ciudad, Dios está dispuesto a perdonarla si encuentra tan solo 10 personas justas. Esto resalta la misericordia y la disposición de Dios para dar oportunidades de arrepentimiento. El impacto de las oraciones justas. Abraham intercede en favor de la ciudad y, aunque no llega a encontrar 10 justos, su intercesión demuestra el valor de las oraciones justas. Nuestras oraciones pueden tener un impacto en las circunstancias y decisiones de Dios. La responsabilidad de la justicia. La conversación también resalta la importancia de la justicia. Dios estaba dispuesto a perdonar a la ciudad si encontraba personas justas en ella. Esto nos recuerda la importancia de vivir vidas justas y de abogar por la justicia en nuestras comunidades. En conclusión, este pasaje enfatiza la compasión, la misericordia de Dios, el impacto de las oraciones justas y la importancia de la justicia. Abraham nos muestra cómo la intercesión puede influir en el curso de los eventos y cómo Dios está dispuesto a mostrar misericordia incluso en medio de la maldad. Versículo 33. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Este capítulo del Génesis nos presenta un encuentro significativo entre Abraham y 3 misteriosos visitantes que resultan ser enviados por Yahvé, el Señor. A través de este encuentro, podemos extraer varias enseñanzas. La hospitalidad. Abraham, a pesar de estar en la hora más calurosa del día, muestra una hospitalidad ejemplar hacia los visitantes. Este acto de recibir a los extraños, lavar sus pies y ofrecerles alimento resalta la importancia de la hospitalidad en la cultura y también nos enseña sobre la importancia de recibir a los demás con amabilidad y generosidad. La promesa del Hijo. Durante la conversación, uno de los visitantes anuncia que Sara, la esposa de Abraham, dará a luz a un hijo en el próximo año, a pesar de su avanzada edad. Esto refleja la promesa divina de Dios de que Abraham sería el padre de una nación numerosa. La enseñanza aquí es sobre la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso cuando parecen imposibles desde una perspectiva humana. La importancia de la fe. Cuando Sara se ríe de la idea de tener un hijo a su edad, Dios pregunta si hay algo imposible para él. Esto subraya la importancia de la fe en Dios y su capacidad para realizar lo que parece imposible para nosotros. La fe de Abraham y Sara es fundamental en esta historia. La intercesión de Abraham. Después de recibir la noticia de la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra, Abraham intercede en favor de esas ciudades, demostrando su preocupación por los habitantes y su deseo de que Dios sea misericordioso. Esto destaca el papel de la intercesión y la importancia de orar por los demás. En resumen, este capítulo nos presenta un encuentro cargado de significado que aborda temas como la hospitalidad, la promesa divina, la fe en Dios y la intercesión. Estas enseñanzas pueden aplicarse a nuestras vidas a medida que buscamos vivir con generosidad, confiar en las promesas de Dios y orar por la misericordia divina hacia los demás.